ponerte una analogía que está en la palabra de Dios sobre cómo vencer la reprobación, cómo vencer la condenación, la culpa que muchas veces sentimos. Y muchas veces lo que sentimos en ciertas relaciones es sentirnos continuamente culpables. Y es que hay personas, yo quiero que tú entiendas esto, el ser humano es manipulador por excelencia. O sea, todo ser humano continuamente está manipulando. Manipulamos con nuestra mirada, manipulamos con nuestras palabras, manipulamos con nuestras acciones. Cuando somos egocéntricos, somos los máximos manipuladores. Manipulamos con todo. En las relaciones, en el matrimonio, es lo mismo. Por eso al hombre le encanta decir que la esposa es manipuladora. Te manipula con la comida, te manipula con el sexo, te manipula con las caricias, te manipula con todo. Y eso es verdad. Pero el hombre también. El hombre es igualito de manipulador. Todos somos manipuladores. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. No podemos sacarnos de esta ecuación, ¿ok? Pero es triste cuando tú empiezas a tener una relación donde la manipulación te hace sentir continuamente culpable de lo que pasó, de lo que dijiste, de lo que no hiciste, de que si llamaste, si no llamaste, si estuviste, no estuviste, si pagaste, no pagaste, si me invitaste. Y cuando no es así es porque lo hiciste con el otro y no conmigo. Entonces es como que, ¿y cuándo eres feliz conmigo? ¿Cuándo te lleno? ¿Cuándo lo que soy para ti es suficiente? ¿Cuándo vas a ser grato con lo poco que soy? Entonces, como les decía, en la palabra de Dios hay una analogía muy interesante y yo quiero que tú entiendas que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Cada historia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento son figuras de aquello que nosotros vemos hoy como algo consistente y real de aquello que iba a venir. Entonces encontramos símbolos, encontramos figuras en el Antiguo Testamento, en aquellas historias que hemos escuchado por años. En cada historia de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, encontramos analogías de lo que Cristo haría con nosotros en el futuro y de lo que ya nosotros vivimos como una obra consumada. Y yo quería una vez más tomar esta historia de David y Goliat como una figura de cómo vencer la condenación y la culpa. Para esto quiero que abras tu Biblia en 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 al 4. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efed-damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. Y de altura tenía 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de badia y era el peso de la cota 5,000 siglos. Voy a resumir, no voy a contar, no voy a leer todo, pero la Biblia empieza a especificar ciertas características de Goliat. Y vemos que el número 6 se repite continuamente. 6 codos, 6 centímetros, 6 pies, 6. La Biblia dice que tenía 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Y vemos que el 6 se repite continuamente en este paladín, en este gigante llamado Goliat, que es una figura, presta atención, del anticristo. Nosotros ya hemos escuchado muchas historias sobre el anticristo y el número del 666. El 6 representa la humanidad, representa la carne. Y el 666 es triplemente carnal, triplemente mortal, se podría decir. Entonces, por eso es que el anticristo es identificado por el 666. Y ese mismo 666 lo estamos viendo en Goliat de una manera muy interesante. Y aquí yo quiero contarte algunos detalles para que tú puedas sumergirte conmigo dentro de esta historia. La Biblia dice que se juntaron en este valle y dice que
el ejército de los filisteos estaba en un monte y el ejército de Israel estaba en el otro monte, y entre ellos había un valle. Cuando la Biblia habla del valle de sombra y de muerte, se refiere a aquel valle donde eran las batallas en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, cuando dos ejércitos se iban a enfrentar, cada uno acampaba en diferentes montes, uno frente al otro. Y ahí abajo era llamado el valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encontraban y se mataban entre ellos. Es por eso que los ejércitos esperaban y esperaban días, a veces meses, para poder atacarse, porque el primero que bajaba tenía desventaja. Porque a la hora de estar subiendo, los otros los mataban. Entonces tenían que ver muchas estrategias militares para no exponerse. La Biblia cuenta entonces de que cada uno estaba en un monte, y cuando estaba en un monte salió este paladín y empezó a lanzar improperios ante el pueblo de Israel. Y empezó a decir: ¿quiénes son ustedes, pueblo de Israel? Yo soy un filisteo y he venido a destruirlos, dice. Y es interesante porque él empieza y les dice así: hagamos esto simple para que no mueran más de ustedes. Traigan a un guerrero, uno que se enfrente contra mí, y si es que yo lo mato, entonces los filisteos vencimos. Y si el de Israel me mata a mí, ustedes vencieron. Tráigame a uno. Y los empezó a amedrentar, y les empezó a hablar, y les empezó a traer, ¿qué cosa? Miedo. Repite conmigo: miedo. Así como sintió Adán. Y el miedo que trae también, repite conmigo: el miedo trae culpa. El miedo trae vergüenza. El miedo nos intimida. Entonces la Biblia dice que durante 40 días este filisteo los tuvo intimidados. Presta atención aquí, yo sé que hace calor, pero si te estás durmiendo te voy a tener que tirar mi café porque no tengo agua fría. Entonces presta atención a lo que te estoy diciendo. Aquí yo tengo un dormilón que ya es mi casero. Ya la próxima vez voy a decir su nombre. Para colmo es de un equipucho del fútbol peruano. No de la U, mejor que la U. Entonces presta atención a lo que te quiero decir aquí. La Biblia nos cuenta entonces que durante 40 días este filisteo estuvo continuamente trayendo miedo al pueblo de Israel. Se sentían intimidados, veían un gigante, y las especificaciones son alucinantes. La Biblia dice que tenía un casco de bronce, una coraza de bronce, tenía 6 partes que le cubrían las piernas de bronce. Tenía, dice la Biblia, solo su lanza era del tamaño de 6 pies, dice. O sea, era enorme este pata. Entonces la gente estaba intimidada. 40 días, repite conmigo: 40 días. 40 en la Biblia significa tiempo de prueba. Tú vas a ver que continuamente se repite 40 años en el pueblo de Israel, 40 años en Egipto, 40 años para el desierto, 40 días ayunó Jesús, 40. 40 en la Biblia significa tiempo de prueba. Por 40 días ellos fueron probados, 40 días recibieron continuamente estas palabras de este gigante. Y cuando ya no podían más es que aparece este personaje que nosotros conocemos como David. Pero antes de que llegue David, hay ciertos puntos que yo quiero aclararte. En la Biblia, cada nombre tiene un significado muy profundo. Goliat, por ejemplo, significa exponer, descubrir, quitar o ir al exilio. Eso significa Goliat. Goliat, el nombre Goliat significa ir al exilio, exponer. Y la Biblia dice que él era ¿de dónde? De Gat. Y Gat significa lagar. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 15, especifica qué significa lagar. Lagar es aquel lugar donde las uvas eran pisoteadas, ¿ok? Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, versículo 15 del capítulo 19, dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces lagar en la Biblia significa la ira de Dios. Entonces escucha aquí, la Biblia dice entonces que Goliat era del exilio y la ira de Dios. Si nosotros lo juntamos, entonces significa que fue expuesto y exiliado por la ira de Dios. Goliat significa aquel que fue expuesto y exiliado por la ira de Dios. Pregunta: ¿quién fue expuesto y exiliado por la ira de Dios? ¿Quién? Satanás.
Entonces, como Él fue expuesto y exiliado por la ira de Dios, lo que Él quiere traer hacia nuestras vidas es lo mismo. Quiere exponernos y sentir que Dios tiene ira para con nosotros. Y ese es el problema y el tormento del ser humano. Creer continuamente que Dios está molesto con nosotros. Amén. Ahora es interesante porque si nosotros nos damos cuenta, también la Biblia dice que él era filisteo. Filisteo en el idioma original es Palash. Y Palash en el hebreo significa aquel que rueda en el polvo. La Biblia dice que cuando Dios habló con la serpiente y la maldijo, le dijo que toda su existencia se arrastraría sobre el polvo. Entonces los filisteos representan aquel espíritu satánico, diabólico que se arrastra sobre el polvo. Miren todos los significados, presta atención aquí, y todo el simbolismo que vemos por detrás de Goliat y de los filisteos que están en contra del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios estaba intimidado, se moría de miedo. Ahora, si nosotros vamos más allá, la Biblia dice también que él tenía un casco de bronce. ¿Recuerdan? Goliat tenía un casco de bronce. En la Biblia, todos los metales también tienen un significado. Por ejemplo, el oro significa la gloria de Dios. Tú vas a ver, por ejemplo, que en la Biblia existía el tabernáculo, y en el tabernáculo existía el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio que estaba afuera. Por eso tú vas a ver que en el lugar santo y el lugar santísimo todo estaba lleno de oro. ¿Por qué? Porque representaba la gloria de Dios. Pero había bronce, presta atención, en el lugar del atrio, en la parte de afuera. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es diferente, el oro es diferente al bronce. El bronce en la Biblia tiene otro significado, como la plata. La plata, por ejemplo, significa redención. Por eso tú te vas a dar cuenta que la Biblia dice que uno de los materiales de la casa de Dios es plata, porque representa la redención del ser humano. ¿Pero qué representa el cobre? Presta atención aquí, el cobre representa condenación. Y aquí está la clave de esta mañana. Escucha esto. Este paladín, este gigante Goliat tenía un casco de bronce, una coraza de bronce y tenía protección en sus piernas de bronce. Todo estaba de bronce. ¿Qué significa? ¿Qué cosa era Goliat? Goliat era la condenación delante del pueblo de Dios. Y la Biblia dice que 40 días él estuvo continuamente condenando al pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué cosa estaba haciendo? Miren lo que dice el versículo 8 al versículo 11. Vamos a leer ahí. Miren lo que dice. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué estaba causando este filisteo? Una afrenta. Los está enfrentando. ¿Qué es lo que hace el diablo todos los días de tu vida? Te está enfrentando, te quiere intimidad, te dice que tú no sirves, te dice que tú no sirves para nada y llena tu mente de condenación. Dice: sabes que tú no puedes liderar una célula, tú no puedes pastorear. ¿Quién eres tú para estar predicando? Tú has pecado, tú has hecho esto, tú has hecho el otro. ¿Es así o no es así? Lo mismo así este filisteo le está diciendo que vengan contra mí, los voy a matar, los voy a comer como a pan. ¿Te recuerdan esa parte o no? Y les dice: sabes que yo los voy a destruir. ¿Qué es lo que te dice el diablo todos los días? ¿Cómo te condena? Eres un mal esposo, eres una mala esposa, no sirves para nada, no eres un buen estudiante, no vas a sacar buenas notas. Siempre. Y recibes esos pensamientos todo el tiempo, porque eso se dedica el diablo. El diablo trae, enfrenta. Entonces es interesante, porque nosotros vemos que Goliat tenía una lanza, tenía una espada, tenía su escudo, tenía todo. Pero la alma más poderosa que Goliat tenía, ¿cuál era? Su boca, sus palabras. Eso es lo que Goliat tenía. Y yo quiero que tú sepas que el arma más poderosa que utiliza el diablo son sus palabras contra ti. De decirte que estás descalificado, que no vas a poder salir adelante. Y allí es donde aparece este personaje, David.
La Biblia dice que él fue enviado por su padre para llevar comida. David estaba paseando sus ovejas, él estaba en paz, él estaba tranquilo, él no tenía nada que ver con este asunto. Pero su papá le dice, ¿sabes qué? Llévale comida a tus hermanos. Y la Biblia dice que le lleva 10 panes y 10 quesos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el diezmo. Ah, por eso no han venido. Eso era. Ya sabía, yo le dije, Señor, no hay que hablar de diezmo. Señor, dale. Mira, presta atención aquí. Pero la Biblia dice que llevó 10 panes y 10 quesos. ¿Qué significa 10? Totalidad. Y una vez más lleva y le da todo. Alimenta, lleva toda la provisión. Es interesante lo que significa, lo que tipifica aquí. El padre está enviando a su hijo a suplir en medio de la batalla. ¿A traer qué cosa? Alimento. ¿Qué es lo que hizo el padre? Envió a su hijo y nos dio todo para suplir todo lo que necesitamos para la batalla. Aleluya. Lo mismo. Y esa pequeña obediencia, presta atención aquí porque esto es muy interesante también, pero es una pequeña obediencia que David tuvo frente a su padre. Él podía haber dicho, no, mira papá, sabes que estoy ocupado, tengo que cuidar de las ovejas, tengo cosas que hacer. Yo no soy ningún mensajero. Pero por ser obediente a su padre, la Biblia dice que él no volvió nunca más a su casa, sino que se fue después ¿a qué? A reinar, se volvió rey. Por obediencia. Estas pequeñas obediencias que nosotros tenemos ante los ojos de Dios son señales de que reconocemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. La obediencia es importante. Somos plenamente conscientes que no somos obedientes para ser bendecidos, sino que porque reconocemos que somos amados y bendecidos, somos obedientes. Una de las formas de ser obedientes, por ejemplo, es presentando nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Otra forma de ser obedientes es congregando, alabando, adorando a Dios. Hay muchas formas de demostrar obediencia. Pero aquí la Biblia dice que David fue obediente, llevó el pan, llevó la comida y cuando llega con la comida, pudo traer la provisión. Ahora mira aquí. Es interesante porque él llega y David ve un panorama. Dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué todos están intimidados? ¿Por qué todos tienen miedo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y ahí le dicen, ¿sabes qué? Es que hay un gigante ahí que dice que quiere matarnos. ¡Y! ¡Hay que matarlo! Entonces lo miran de este tamaño. ¿Qué dice este chibolo? ¡Hay que matarlo! Te recuerdo que David en aquellos tiempos aproximadamente, muy probablemente tenía solo 16 años. Hay que matarlo. ¿Qué te hace este mocoso acá? Y de pronto se acerca a su hermano para darle comida y le dice, ya, vaya para la casa, vaya para la casa. Le dice, no, hay que ir al filisteo, pero ¿qué ha pasado? Ya no seas chismoso. ¿Y sabes qué es lo que le dice su hermano? Le dice, sí, anda, pastorea tus ovejitas. No sé si han escuchado ya eso. Anda a lirar tu célula, tú. ¿Qué haces acá? ¿Ya han escuchado eso, no? Anda a tu iglesia, anda a tocar. Esto no es para ti. Mi familia me dice eso continuamente. Jarocho, tú, esta semana hablaba con mi papá y me decía, Jarocho, ya dedícate a otra cosa, está bonito lo que haces, pero ya. Es poco. David, ¿sabes qué hizo David? Es interesante, porque David ignoró, repite conmigo, David ignoró, rechazó la condenación. Le dio la espalda y siguió preguntando, ¿dónde está? Hasta que llegó donde Saúl. Digo, Saúl, ¿qué está pasando, mi rey? Yo lo enfrento. Y Saúl, imagínate a Saúl, porque Saúl es el clásico, presta atención, el clásico rey elegido por hombres, alto, maceta, agarrado, guapo, pintón. Y imagínate la figura de este hombre, era grandazo.
Marquito, ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Ya, así era Goliat. No, mentira. No, mentira, así era Saúl. Y de pronto viene David, que era chiquitito, y le dice, yo lo enfrento. Y Saúl. Entonces David tiene que convencerlo. ¿Cómo lo convence al rey? Mi señor, yo de pastor he matado osos, he matado leones. ¿Crees que no va a poder con este filisteo? Yo lo mato. Saúl lo mira. Se ha matado osos, leones este chibolo. Ya, pues si nadie quiere pelear, vamos a perder la batalla. Ya, pues anda, toma mi casco. Y aquí esta parte es muy interesante. ¿De qué era el casco de Saúl? De bronce. ¿Qué tenía el pueblo de Dios? Bronce. ¿De qué estaba lleno el pueblo de Dios? De condenación. Por eso es que no podían pelear contra los filisteos, porque todo el pueblo de Dios se sentía condenado. Y cuando le da su casco, dice que David rechazó el casco de bronce. Rechazó la condenación, rechazó la culpa, porque él sabía, no puedo ir con condenación y con culpa. Y ahí es donde va y enfrenta al filisteo. Y le dice, tú vienes con tu espada, pero yo vengo con Jehová de los ejércitos. Y te vamos a comer como a pan. Yo vengo en el nombre de Dios. Y te voy a quitar tu espada. Y con tu propia espada te voy a quitar la cabeza. Te voy a cortar la cabeza. Wow. ¿Sabes cuál es uno de los más grandes problemas de la iglesia? Es que seguimos con un casco de bronce. Estamos queriendo pelear una batalla que vamos a perder si estamos llenos de condenación, de culpa y de vergüenza, donde continuamente nos sentimos descalificados. Y es triste el poder ver que la iglesia empodera la condenación. Cuando yo veo pastores que lo que hacen es traer juicio y condenación sobre la vida del creyente. La vez pasada escuchaba un hombre que decía lo siguiente, decía, no me escandaliza cuando veo estos predicadores de gracia, yo necesito sentirme culpable. Y yo, ¿más? No. Esos predicadores que dicen, sabes que eres justo hoy porque no pecaste, pero mañana vuelves a ser injusto. O sea, la justificación de Jesús es momentánea y circunstancial. La puedes perder, la justificación de Cristo. ¿Qué es esto? Estás descalificando la obra redentora de Cristo cuando Cristo dijo en aquella cruz, todo está consumado, todo está hecho. Una vez y para siempre dice que fue el sacrificio. Yo soy justo ante los ojos de Dios. No hay condenación sobre mi vida. La Biblia dice que cuando Jesús murió en aquella cruz, murió por toda condenación, culpa, vergüenza, enfermedad. Hay algunas personas que tienen una enfermedad y dicen, me la merezco. Tú no mereces eso. Tú eres heredero del reino de los cielos. Eso dice su palabra. Príncipes en este mundo. Y él rechazó la condenación. Y como les decía, es triste cuando nosotros tenemos que lidiar con la condenación, con la culpa que sentimos continuamente de las personas. A veces los familiares, la clásica, ¿no? Porque eres el cristiano de la familia y empiezan a decir, así se portan los cristianos. ¿No? Eso predican en tu iglesia. Así se visten los pastores. No, es así, ¿no? Yo ya he visto un montón de hermanos que vienen así después de que salen, yo los veo saliendo de las experiencias, ¿no? Pero a los 3 días, ¿qué pasó? Mi papá me ha dicho que en la iglesia me están robando mi tiempo, mi todo. Y yo tengo que ser el clásico baboso que viene las personas y tengo que... Me está muriendo. ¿Por qué? Porque decidieron escuchar la voz del diablo y no la voz de Dios.
Pero más triste es cuando la condenación no viene de afuera, sino de adentro. Y David vio que el pueblo de Dios tenía bronce, un casco de bronce. Goliat era la mentalidad de bronce. Su corazón estaba de bronce. No tenía amor por las personas. Y estaba firmado en la condenación contra él. Pero cuando David no utiliza una espada, no usa una lanza. Él agarra unas cuantas piedras y una honda. Porque el pastor tiene otras armas. Las armas del pastor son diferentes. Y primero le lanzó una palabra: el Señor te entregará a mí. Y yo no vengo con espadas, sino que yo veo con Dios, Jehová de los ejércitos. Y agarró la piedra, presta atención aquí, y la lanzó. ¿Dónde le cayó la piedra? ¿Qué es lo que atacó el pastor? Los pensamientos. ¿Qué ataca el pastor? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el trabajo del pastor? ¿Cuál es mi trabajo como pastor? Sacarte la culpa, la condenación, la vergüenza. Cada domingo, cada mensaje que es preparado aquí, cada domingo que el Señor me manda aquí, Él me manda con una misión. ¿Cuál es la misión? Sacar la culpa, la condenación y la vergüenza de tu vida. ¿Con qué? Con las mismas palabras. Y es interesante, porque algunas personas piensan que le cayó la piedra ¡pra! Y se le incrustó. Miren cuán fuerte y cuán eficaz fue la palabra que lanzó este pastor, la piedra, que recuerda que este gigante paladino tenía un casco de bronce. La piedra tuvo que romper el casco de bronce para incrustarse en su frente. Y esa es la palabra de gracia de Dios. La palabra de Cristo, dice la Biblia, es tan cortante que puede penetrar la palabra. Los tuétanos, dice, partirlos en dos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra que Dios nos dio, nos libera de toda condenación, culpa, vergüenza y condenación. Tú eres libre. Repite continuamente en tu vida: yo soy un hijo, yo soy amado por Dios. ¿Sabes qué me encanta de esto? Que David después va y con su propia espada le corta la cabeza. Y quiero contarte un dato muy interesante. Agarra la espada y se la lleva, pero también se llevó la cabeza y se la llevó hasta Judea. Algunos historiadores dicen que la cabeza fue colocada en un pequeño monte que es llamado Gólgota, el monte de la calavera, donde fue sacrificado ¿quién? Cristo. Oh, qué raro. Qué raro. ¿A quién venció Jesús? ¿Y cómo venció Jesús? Jesús venció a la muerte muriendo. Las mismas armas que utilizó el diablo para intimidarte a ti, las utilizó Jesús para vencer al diablo. La Biblia dice que Satanás se disfraza de león. Él es como león rugiente. ¿Sabes por qué? Y esto también me encanta, porque la Biblia dice que allí el pueblo de Israel fue y empezó a atacar a los filisteos, encorajados por lo que David había hecho. Y dice que ellos empezaron a huir, y cuando empezaron a huir, ellos fueron hasta las puertas de Crom. Se fueron hasta Saraim, y en ese Saraim encontraron las puertas de Crom. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Las puertas, repite conmigo, las puertas. Significa que hay muchas puertas hacia el infierno, muchas puertas. Estas eran otras puertas, las puertas de Crom. ¿Y sabes qué significa Crom en la Biblia? Se fueron hasta las puertas de Crom. ¿Sabes qué significa Crom? Arrancado por la raíz. Porque una de las puertas del diablo, una de las puertas que te llevan al infierno, es hacerte creer que tú has sido arrancado del pueblo de Dios, de que Dios ya no te acepta porque fallaste.
Esa es una de las formas en las que Él trae culpa, condenación a tu vida. Has fallado. Has pecado. Y crees que Dios te ha sacado, te ha desarraigado de tu lugar, de tus raíces, y te sientes débil. Y crees que Dios está airado contigo porque escuchas un león rugir. Déjame decirte una cosa, ese no es el león de la tribu de Judá, es uno que cree ser león. Te está intimidando. Ese es el diablo, porque él no es león, él es serpiente. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Él se disfraza de león. ¿Qué hacemos cada domingo que venimos acá a congregar? ¿Qué hacemos cada vez que escuchamos su palabra? Venimos a escuchar al león de la tribu de Judá rugir. Porque cuando tú escuchas a Jesús rugir, Él te encoraja y te hace libre de toda condenación, de toda culpa, de toda vergüenza. Recuerdas que eres hijo, que eres amado, que eres acepto. Escucha al león de la tribu de Judá rugir. Quiero invitarte a ponerte de pie. Me entristece cuando escucho pastores predicar condenación, culpa, vergüenza. Son pastores que están utilizando las armas del diablo para bendecir al pueblo. Las armas del pastor no son las armas del diablo. Las armas del pastor son unas cuantas piedras encontradas en el riachuelo. Son la provisión de Dios colocada en nuestras manos. Si hay algo de lo cual podemos jactarnos continuamente, es de su palabra en nuestras vidas. Perciban ustedes que el diablo siempre quiere imitar a Dios y quiere imitarlo. Se disfraza, hace una figura. Y él utiliza las palabras. ¿Por qué? Porque Dios creó todo con su palabra. Hermanos, miren cuán importante es la palabra de Dios para nosotros. El mensaje de Dios. Y aquí sí les puedo decir la sana doctrina de Dios. La doctrina de Cristo era una sola. Era amor. Él vino a amar. Recuerda que tú eres amado, que tú eres acepto, que no hay condenación sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero pedirte que saques toda coraza de bronce de tu vida, todo casco de bronce, toda señal de bronce de tu vida tiene que salir en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos y donde estás. Empieza a hablar con Dios sobre aquellas áreas en tu vida donde te has sentido condenado. Dile: Señor, me he sentido condenado en estas áreas. Me he sentido rechazado, me he sentido descalificado por mí, por las personas que están alrededor mío, por personas que continuamente me dicen palabras, pero que no salen de tu boca, Señor. Y yo te animo, querido hermano, a tener mucho temor, porque si hay algo que como iglesia tenemos que confrontar directamente, es la condenación, la culpa. No podemos permitirle menos nosotros. Y si alguien te está juzgando, te está condenando, confróntalo de frente, dile: no me condenes, no me juzgues, porque eso no es de Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, yo me hago libre de toda condenación, yo me hago libre de toda culpa, porque creo en tu palabra, Señor. Y así como David, Señor, creyó en tu palabra, yo también creo en tu palabra. Esta semana muchas personas me escribieron por el WhatsApp, no una, sino muchas personas,
haciéndome preguntas sobre cómo lidiar con su pasado. Fácil, teletranspórtate. Vuélvelo a hacer todo de nuevo. Qué lindo sería, ¿no? ¿Sabes qué me daban a decir? Cállate. ¿Qué vas a hacer con tu pasado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer con tu pasado y con las malas decisiones que tomaste? Porque quebraste, porque cometiste un pecado del cual te arrepientes. ¿Qué puedes hacer? Haz lo que Jesús hizo. Jesús perdonó. Si tú no te perdonas, por lo que un día hiciste, entonces continuamente vas a querer resolver el pasado. El pasado no se resuelve, del pasado se aprende. No puedes volver atrás y arreglarlo, pero sí puedes creer en las promesas de Dios en hoy en adelante, en lo que Dios tiene para ti mañana. Te garantizo que si tú te afirmas en sus promesas mañana, no solo serás feliz, sino que verás el pasado como aquel momento donde estabas en el valle de sombra y de muerte. Y quiero recordarte una cosa: Dios es el Dios de los montes, sí, pero la Biblia dice que también es el Dios de los valles de sombra y de muerte. Sabes, esta semana yo le decía a Dios, en algunas cosas que me salieron bien, yo le decía: Señor, cada vez que gano, eres tú ganaste. Y ¿sabes qué dije? Pero Señor, cuando pierdo, perdí yo, no tú, porque tú nunca pierdes. Y me dijo así: te equivocas. Yo estoy contigo también en tus máximos fracasos y derrotas. Yo estoy ahí cuando te quedas sin fuerzas. No digas eso. No digas que no estoy. Y yo me sentí quebrado. Tú puedes reconocer a Dios aún en medio del valle de sombra y de muerte. Puedes reconocer que Dios está contigo. Puedes hacerlo aún. En ese valle de sombra y de muerte, el diablo va a querer intimidarte con muerte. Recuerda que Jesús utilizó la misma arma que utilizó el diablo. Esa arma que utilizó el diablo contra Adán fue el arma que Jesús utilizó para vencerlo, muriendo en aquella cruz. ¿Quieres vencerlo? ¿Quieres vencer ese miedo que te visita continuamente? Es tiempo de morir, permitir que Él viva. Él estuvo en aquel momento donde te sentiste más solo y abandonado. Él está en tus victorias, pero también está peleando tus batallas. Sé que hay cosas del pasado que son confusas y que tocan tu puerta continuamente para traer culpa, condenación en tu vida. No mires el pasado, mira el futuro. El futuro es Cristo. Él es el mañana. La Biblia dice que Él es la estrella de la mañana. La Biblia dice que el justo es la luz, es como la luz de la aurora, que resplandece y que durante el día brilla cada vez más. Se hace de día cada vez más. El pasado no puede condenarte para ser feliz. El pasado no puede determinar tu futuro. Tu futuro solo puede ser determinado por Cristo. Y si hay algo en tu vida de lo cual te arrepientes, lo único que tú puedes hacer contra eso es escribir una nueva historia. Si existe una parte en la Biblia
que tú me muestres que el Señor visita tu pasado para juzgarte, yo dejo el pastorado. Yo renuncio. Pero es que no lo hay. No hay ningún encuentro de Jesús con ninguna persona enferma, con ninguna persona viviendo en condenación, con ninguna persona viviendo en el pasado. No hay ningún encuentro de Jesús donde Jesús hable con esa persona sobre su pasado. Solo le dice, es esto lo que te condena, ¿no? Es esto lo que pasó. Es esto lo que hiciste. Sí. ¿Y sabes qué es lo que Jesús siempre hace? ¿Y si miramos adelante? Jesús siempre dice lo mismo. Y con esto termino. Jesús, ¿dónde estabas? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, le dice Marta, le dice María. Lázaro ya está en la tumba. Jesús llegó tarde. Lázaro estaba 3 días en la tumba. Muchas cosas tal vez en tu vida están apestando y están en la tumba, pero Jesús venció la muerte. Jesús solo dice, mueve la piedra, que el milagro está a la puerta. El milagro está a la puerta. Aquellas cosas que tú creías que Dios no iba a hacer más, aquellas cosas que tú creíste que ya estaban perdidas y que no iban a ser restituidas, el Señor dice, mueve la piedra. Porque yo quiero despertar a Lázaro. Aquellas cosas que estaban muertas en tu vida van a ser resucitadas en el nombre de Jesús. Aquellas cosas que tú crees que perdiste, el Señor las restituye en el nombre de Jesús. No hay más condenación, no hay más culpa para aquellos que viven en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Eres Dios que cumplirá. Gracias, Cada pacto es el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Durante toda la prédica el Señor me ha estado hablando para ustedes. Y Dios me dice que les diga que escriban una nueva historia, que dejen de escuchar voces que no provienen de Dios, que sean libres del casco de bronce, de toda culpa y de toda condenación. Que es tiempo de que ustedes demuestren que el Señor escribe nuevas historias, que el Señor saca piedras de las tumbas y de aquellas cosas que estaban muertas. El Señor el Señor Jesús trae vida. Él no trae muerte. Él no mata sueños, Él los restituye. Esa es su palabra para ustedes. No hay más culpa, no hay más condenación. Aleluya.